Hay un momento en la vida de todo hombre en que se da cuenta de una verdad devastadora: el mundo no se detendrá para consolarlo. Las personas siguen con sus vidas. El sol sale al día siguiente. El tráfico continúa. Las facturas llegan. ¿Y tu sufrimiento? Tu sufrimiento es solo tuyo. ¿Has sentido eso? Esa sensación de que te estás hundiendo, mientras todos a tu alrededor siguen respirando normalmente. ¿Como si existiera un vidrio invisible entre tú y el resto de la humanidad? Este es el momento en que un hombre tiene dos opciones: seguir esperando un consuelo que nunca llegará, o aprender el arte estoico de sostenerse emocionalmente. El hombre estoico se dio cuenta de que el mundo no lo consolará. Entonces aprendió a sostenerse solo. Llamémosle Marcus. No porque sea su nombre real, sino porque rinde homenaje a Marco Aurelio, el emperador filósofo que escribió para sí mismo en los campos de batalla. Nuestro Marcus moderno también estaba en una guerra interna. En un periodo de 2 años, Marcus perdió su empleo de 15 años durante una reestructuración corporativa. Su matrimonio de una década terminó cuando su esposa decidió que ya no sentía lo mismo. Su padre falleció tras una enfermedad rápida y devastadora. Lo que Marcus esperaba después de estas pérdidas era comprensible: apoyo, hombros para llorar, personas para compartir su dolor. Lo que recibió fue muy diferente. Los amigos que prometieron estar siempre ahí enviaron mensajes genéricos de apoyo que pronto cesaron. Familiares ofrecieron consejos superficiales: necesitas seguir adelante o los hombres no lloran. Colegas de trabajo evitaban el tema, incómodos con su duelo. El silencio después de la caída fue ensordecedor. Marcus se dio cuenta de que las personas no sabían cómo lidiar con el dolor genuino, o simplemente no querían involucrarse con él. La sociedad celebra victorias, pero prefiere esconder a sus heridos. Parecía otro mundo ahora. Marcus recordaba cómo, apenas 2 años antes, recibía aplausos en reuniones corporativas, era invitado a cenas, tenía una agenda social llena. El contraste era brutal. El mismo hombre que una vez no podía encajar todos los compromisos en su agenda ahora se veía acompañado solo por el silencio del apartamento nuevo. La madrugada era el momento más difícil. Despertaba a las 3 de la mañana, el apartamento desconocido sumergido en la oscuridad, la cama demasiado grande para un hombre solo. Tomaba el celular, abría las redes sociales, revisaba los contactos de mensajes. ¿A quién podría llamar a esa hora? ¿Quién realmente entendería? Al principio, recibes muchos mensajes, pensó Marcus. Todos dicen que están ahí para lo que necesites. Pero las personas tienen sus propias vidas. Con el tiempo, asumen que ya lo superaste, que estás mejor, que encontraste tu nueva normalidad. Fue en una de esas noches de insomnio que Marcus se vio escribiendo un largo mensaje para un amigo, detallando cómo se sentía destruido, perdido, incapaz de ver un futuro. Releyó el mensaje varias veces. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Y entonces, súbitamente, borró todo. Algo en él resistía. No era orgullo, exactamente. Era una percepción naciente de que estos mensajes, estas peticiones de socorro, raramente traían lo que él realmente buscaba. Las respuestas, cuando venían, eran superficiales: mantente firme. Esto pasará. Eres fuerte. Palabras que parecían eco en un espacio vacío, sin realmente llenarlo. Fue en ese vacío de consolación que Marcus comenzó a notar algo más profundo: su expectativa de ser consolado era también una forma de dependencia. Era como si, inconscientemente, esperara que alguien lo rescatara de su sufrimiento. Sigo esperando, le dijo al terapeuta que había comenzado a ver semanalmente. Esperando que alguien diga las palabras correctas, que alguien ofrezca el consejo perfecto, que alguien simplemente arregle esto. El terapeuta lo observó por algunos segundos antes de responder: ¿y si nadie puede arreglarlo por ti, Marcus? Aquella pregunta simple fue como una piedra lanzada en aguas quietas. Las ondulaciones se esparcieron, perturbando todo lo que Marcus había asumido sobre cómo superaría ese periodo. Aquella noche, al cerrar la puerta de su apartamento, una pregunta diferente comenzó a surgir en su mente: ¿y si nadie viene a salvarme? ¿Y si tengo que ser mi propio rescate?
Era una idea perturbadora. También era, aunque él aún no lo percibiera completamente, el primer paso hacia su liberación. Hay un experimento mental que los psicólogos a veces proponen: imagínate en un bosque denso, sin nadie por kilómetros. Gritas con toda la fuerza de tus pulmones. ¿El sonido existe si nadie está allí para oírlo? Para Marcus, su sufrimiento comenzó a parecerse a ese grito en el bosque vacío. Él estaba sintiendo, intensamente, pero el mundo alrededor parecía incapaz de realmente oír o comprender. En un sábado por la noche, convencido por un conocido a salir y distraerse, Marcus se encontró en un bar lleno. Conversaciones triviales, risas forzadas, y la pregunta inevitable que todos hacen por educación: ¿cómo estás? Estoy bien, respondió automáticamente, mientras algo dentro de él gritaba. ¿Otra ronda?, preguntó el conocido, ya haciendo señas al camarero. Marcus asintió, sintiéndose como un actor en una obra de teatro absurda. La música alta, las personas divirtiéndose genuinamente, la normalidad de todo a su alrededor contrastaba dolorosamente con la tormenta dentro de él. La soledad en medio de la multitud era, de alguna manera, aún más aguda que la soledad real. En casa, al menos, no necesitaba fingir. Podía entregarse al dolor, dejarlo fluir, sin la máscara social que ahora pesaba en su rostro como plomo. En el baño del bar, Marcus se permitió un momento de honestidad con su reflejo. Estoy destrozado, susurró al espejo. Estoy completamente perdido. Observó sus propias palabras disolverse en el aire, sin eco, sin respuesta. Se echó agua en la cara. Respiró profundo. Recompuso la sonrisa social. Volvió a la mesa donde sus conocidos ya discutían animadamente sobre el último episodio de una serie popular. Fue en aquel momento que Marcus se dio cuenta: incluso si gritara su dolor en voz alta, en aquel bar ruidoso, nadie realmente oiría. No porque las personas fueran malas o insensibles, sino porque cada una cargaba su propia historia, sus propias luchas, sus propios límites de comprensión. ¿Qué crees que las personas deberían hacer cuando compartes tu dolor?, había preguntado su terapeuta la semana anterior. Marcus dudó antes de responder: no lo sé, tal vez. ¿Resolver? ¿Arreglar? ¿Hacer que me sienta mejor? El terapeuta asintió. ¿Y crees que eso es posible? ¿Que alguien pueda realmente resolver tu dolor por ti? La pregunta lo persiguió durante toda aquella noche en el bar. Mientras bebía su cerveza, mientras reía de bromas que apenas oía, mientras asentía en concordancia con conversaciones que apenas seguía, la pregunta resonaba: ¿qué, exactamente, esperaba de los demás? En una mesa del otro lado del bar, una pareja conversaba intensamente. La mujer parecía estar llorando, y el hombre sostenía sus manos, diciendo algo con expresión de preocupación. Marcus los observó por un momento, sintiendo una punzada de envidia. Alguien para escuchar. Alguien para entender. Pero entonces, observó más atentamente. La expresión de la mujer, incluso después del consuelo, incluso después de las palabras de su pareja, permanecía cargada. El consuelo ayudaba, pero no eliminaba el dolor. No podía. Al final de la noche, Marcus rechazó el viaje y decidió volver caminando a casa. Quería el aire fresco, el espacio para respirar, la ausencia de expectativas sociales. Las calles estaban quietas, punteadas por farolas que creaban círculos dorados en el asfalto oscuro. En su pecho, un pensamiento comenzaba a tomar forma, aún nebuloso, aún incompleto, pero persistente. Tal vez parte de su sufrimiento venía no solo de las pérdidas que había sufrido, sino de la expectativa de que otros pudieran, de alguna forma, llenar esos vacíos. La soledad emocional real no es estar físicamente solo. Es estar rodeado de personas y aún así sentir que nadie puede realmente alcanzar lo que estás viviendo. En el camino a casa, un gato naranja cruzó su camino, restregándose en sus piernas. Marcus se agachó, rascando detrás de las orejas del animal, que ronroneó en respuesta. Este pequeño momento, sin palabras, sin expectativas, sin fingimiento, fue el más auténtico de toda su noche. El gato no podía entender su dolor. No podía ofrecer consejos o consolación. Solo estaba allí, presente, auténtico. Y de alguna manera, ese breve encuentro hizo que Marcus se sintiera un poco menos solo.
Esta revelación, aunque dolorosa, contenía una semilla de liberación. Si nadie podía realmente oír su grito, tal vez fuera hora de dejar de gritar a los demás y comenzar a escucharse a sí mismo. Más tarde, en su diario, escribió solo una línea: tal vez la peor soledad sea esperar que otros puedan realmente oírnos. Desde la infancia, somos condicionados por cuentos de hadas, películas y narrativas culturales a creer que, en los momentos de mayor necesidad, alguien vendrá a rescatarnos. Los padres que consuelan, el héroe que llega en el último minuto, el amigo que nunca falla, la pareja que permanece en la salud y en la enfermedad. Este condicionamiento comienza temprano. Caemos, lloramos, somos consolados. El dolor físico o emocional casi siempre es seguido por el bálsamo del confort externo. Es una ecuación simple que nuestro cerebro registra: sufrimiento más consuelo externo igual a alivio. Imagen: adolescente siendo rechazado románticamente, amigos inmediatamente rodeándolo. La adolescencia frecuentemente refuerza ese patrón. Amistades intensas, primeros amores, la idea de que nunca estaremos realmente solos porque tenemos nuestro grupo. Las promesas de amigos para siempre y estaré siempre aquí para ti son hechas con sinceridad genuina y creemos en ellas. La cultura popular solo solidifica esa narrativa. Películas, canciones, libros, todos frecuentemente presentan el amor o la amistad como la fuerza que nos salva, que nos rescata de la oscuridad. El héroe que llega en el momento más desesperado, la declaración de amor que cura todas las heridas. Esto nunca sucede así en la vida real, murmuró Marcus para sí mismo, viendo una de esas escenas en una película en una noche cualquiera. No era cinismo, era una constatación que emergía de su experiencia. Marcus comenzó a percibir que había construido su vida emocional sobre esa ilusión del apoyo incondicional. Una estructura frágil que, cuando fue probada por vientos fuertes, reveló su fragilidad. Estaremos ahí, tío. Todo el tiempo. No necesitas enfrentar esto solo. Las promesas fueron hechas con sinceridad. Y algunos amigos realmente acudieron. Estuvieron presentes por 1 hora, tal vez 2. Ofrecieron abrazos, palabras de consuelo. Y luego, naturalmente, volvieron a sus vidas. Pero el duelo no dura solo el tiempo de una ceremonia. Continúa en las semanas siguientes, cuando la casa está demasiado silenciosa. En las fechas especiales que ahora tienen un vacío. En los pequeños momentos cotidianos cuando te das cuenta de que nunca más podrás llamar a esa persona para compartir una noticia. No es que el apoyo de los demás no existiera o no fuera valioso. Pero era como tratar de sostener agua entre los dedos, siempre escurriéndose, nunca completamente fiable, nunca totalmente satisfactorio. Somos todas islas, pensó Marcus, observando el flujo constante de extraños en la acera. Podemos construir puentes, pero son siempre temporales, siempre incompletos. Fue durante una visita casual a una librería que Marcus encontró, casi por casualidad, una sección sobre filosofía antigua. Hojeó algunos volúmenes sin gran interés hasta que su mirada cayó sobre un título: Manual de Epicteto. Algo en el nombre simple lo atrajo. Sentado en un rincón de la librería, comenzó a leer. Las palabras, escritas hace casi 2000 años, parecían dirigidas directamente a él, como si el filósofo esclavo pudiera de alguna forma ver a través de los siglos e identificar precisamente su lucha. Fue allí donde encontró, casi por casualidad, los escritos de los filósofos estoicos. Un fragmento de Epicteto saltó de la página como si hubiera sido escrito específicamente para él. No busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y tu vida tendrá un curso tranquilo. El concepto parecía radical, casi herético en una cultura obsesivamente enfocada en controlar circunstancias, cambiar condiciones externas, manipular resultados. La idea de aceptar la realidad como es, no por resignación, sino como punto de partida para la acción efectiva, era simultáneamente extraña e intuitivamente correcta. Imagen: Marcus comprando el libro, hojas de otoño cayendo en la acera al salir de la librería. La estación estaba cambiando. Las hojas doradas caían en las calles de la ciudad, un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas.
Marcus caminó a casa con el pequeño libro en el bolsillo, aún sin percibir completamente cómo aquellas antiguas palabras transformarían su perspectiva. El mensaje era claro y perturbador: esperar que el mundo y las personas se comporten como deseamos es la raíz de nuestro sufrimiento. Esperar consuelo perfecto, comprensión total y apoyo incondicional era desear lo imposible. Aquella noche, Marcus comenzó un diario, una práctica que, sin saberlo, seguía los pasos del emperador filósofo cuyo nombre compartía. En la primera página, escribió: las personas no son mejores o peores por no poder consolarme completamente. Son solo humanas, con sus propias limitaciones y luchas. Junto a la foto que aún mantenía de la exesposa, colocó un pequeño post-it con otra cita de Epicteto que había anotado: cuando te aferras a algo que no depende de ti, estás destinado a la perturbación. Marcus comenzó a cuestionarse: ¿y si, en vez de buscar consuelo externo, aprendiera a consolarme a mí mismo? ¿Y si, en vez de depender de pilares externos que pueden derrumbarse, me convirtiera en mi propio pilar? La respuesta no vendría de una vez. Sería un proceso, un viaje de pequeños pasos, pequeñas realizaciones, pequeños cambios de perspectiva. Como las hojas de otoño que había visto antes, la transformación sería gradual, casi imperceptible en el día a día, pero profunda cuando se viera como un todo. No existe un momento único en que Marcus decidió cambiar. No hubo epifanía dramática o giro repentino. En cambio, hubo un pequeño momento que, mirando hacia atrás, él reconocería como la primera señal de su fuerza interior emergente. Era un domingo por la mañana, 3 meses después de su divorcio. Marcus despertó antes del amanecer, esa hora en que la soledad parece más densa. En vez de tomar el celular para distraerse o volver a dormir para huir de los pensamientos, simplemente se sentó en el borde de la cama. Respiró profundo y se dijo a sí mismo, en voz baja: esto duele. Y está bien que duela. En los primeros días después del divorcio, Marcus había operado en modo automático. Había firmado documentos, dividido bienes, se había mudado al nuevo apartamento, todo con una especie de entumecimiento emocional que lo protegía de la realidad de lo que estaba sucediendo. Solo necesito pasar por esto, se repetía a sí mismo, como si el dolor fuera algo a evitar a toda costa, un obstáculo a ser superado lo más rápidamente posible. Las semanas siguientes habían sido un ejercicio de evasión. Trabajar hasta tarde para no enfrentar el apartamento vacío. Dejar la televisión encendida para tener algún ruido de fondo. Salir con conocidos incluso sin ganas. Una copa de vino de más para dormir más rápido. Cualquier cosa para no sentir, para no pensar, para no estar realmente presente con la pérdida. ¿Te estás permitiendo sentir lo que está sucediendo?, había preguntado su terapeuta, recibiendo solo un encogimiento de hombros como respuesta. La idea de sumergirse intencionalmente en el dolor parecía absurda, contraproducente. ¿Por qué alguien buscaría activamente algo que lastima? Pero el cuerpo tiene sus propios métodos de procesamiento. Lo que Marcus evitaba durante el día lo visitaba en pesadillas por la noche. El dolor no reconocido no desaparece, solo cambia de forma, encontrando caminos indirectos de expresión. Iguala. Parece simple, casi trivial, pero en aquel momento Marcus hizo algo radical: reconoció su dolor sin intentar escapar de él, sin pedir que alguien lo eliminara, sin esperar que desapareciera mágicamente. Fue un momento de rendición, no por debilidad, sino por un coraje naciente, el coraje de estar presente con realidades difíciles en vez de huir de ellas. Las lágrimas vinieron, no en sollozos desesperados, sino en un flujo tranquilo de aceptación. No eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento honesto. Él se levantó, preparó un té con movimientos deliberados, observando el agua hervir, las hojas abrirse, el vapor subir. Se sentó junto a la ventana y observó el sol naciendo lentamente, coloreando el cielo. Por primera vez desde el divorcio, tomó un cuaderno y escribió, no grandes reflexiones filosóficas, solo el registro simple del momento: hoy desperté triste. Preparé té. El sol está saliendo. Estoy respirando. Después del desayuno, hizo algo que venía postergando: recogió las últimas ropas y pertenencias de su exesposa que aún estaban en su armario. No con rabia o amargura, sino con un reconocimiento calmo de la realidad.
Estas cosas ya no pertenecían a su vida actual. Las colocó en una caja, que más tarde entregaría a la hermana de ella. El dolor aún estaba ahí. La soledad también. Pero algo había cambiado sutilmente. Él ya no estaba esperando que alguien lo rescatara de esos sentimientos. Él estaba simplemente presente con ellos. Ese mismo día, Marcus hizo una caminata solo por el parque. No para huir de sus pensamientos o para encontrar distracción, sino para acompañarlos, para observarlos fluir mientras sus pies marcaban un ritmo constante en el camino. Vio una pareja de ancianos caminando de la mano. Antes, tal visión habría desencadenado un torbellino de pensamientos amargos sobre su matrimonio fracasado, comparaciones dolorosas, resentimiento. Esta vez, simplemente observó, notando tanto la punzada de tristeza como un nuevo sentimiento, una apreciación genuina por la conexión que veía ante sí, sin necesidad de vincularla a su propia historia. Al volver a casa, Marcus se dio cuenta de que había pasado varias horas sin aquella sensación opresiva de vacío que lo acompañaba constantemente. No es que el dolor hubiera desaparecido, estaba allí, como una presencia familiar. Pero había espacio a su lado. Espacio para respirar, para notar pequeñas bellezas, para simplemente estar. Este fue el primer paso, la aceptación. No una aceptación resignada o derrotista, sino una aceptación lúcida, el reconocimiento de que su realidad actual, por más dolorosa que fuera, era suya para ser vivida y que él tenía capacidad de enfrentarla. Aquella noche, Marcus durmió un sueño más profundo del que había experimentado en meses. No porque sus problemas estuvieran resueltos, sino porque había dejado de luchar contra su existencia. A medida que Marcus profundizaba su estudio del estoicismo, un concepto fundamental comenzó a transformar su perspectiva, la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, el filósofo estoico que comenzó la vida como esclavo y terminó como uno de los mayores maestros de su era, enseñó que nuestro sufrimiento viene de intentar controlar lo incontrolable. En sus palabras, algunas cosas están en nuestro control y otras no. Nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones, estas cosas están bajo nuestro control. Nuestro cuerpo, propiedad, reputación, posición, estas cosas no están bajo nuestro control. Estas palabras golpearon a Marcus como un rayo de claridad en medio de la confusión. Durante meses, había gastado energía emocional intentando entender por qué su matrimonio había terminado, repasando conversaciones, imaginando escenarios alternativos, buscando el momento exacto donde todo comenzó a desmoronarse. Eran ejercicios mentales extenuantes que nunca traían respuestas satisfactorias, solo más angustia. Solo necesito entender completamente lo que sucedió, se decía a sí mismo, como si la comprensión perfecta pudiera de alguna forma aliviar el dolor. Solo necesito que ella me explique mejor. Pero cada conversación solo reabría heridas, llevando a más preguntas, más rumiación, más sufrimiento. Marcus comenzó a aplicar esta filosofía diariamente. Tomó un cuaderno y creó 2 columnas. Bajo mi control. Mis pensamientos e interpretaciones. Mi respuesta a las circunstancias. Mis acciones y decisiones. Mis valores y principios. Fuera de mi control. Acciones y pensamientos de otras personas. El pasado. Condiciones económicas y sociales. Eventos naturales. La muerte y la enfermedad. Este ítem en particular capturó su atención. No estaba bajo su control porque su jefe había decidido eliminar su departamento. No estaba bajo su control porque su esposa había dejado de amarlo. No estaba bajo su control lo que otros pensaban de él ahora, el fracasado que perdió empleo y matrimonio en el mismo año. Imagen, Marcus leyendo un email de rechazo para una entrevista de trabajo. Cuando recibió un rechazo más de empleo, su primer instinto fue familiar, frustración, cuestionamiento de su competencia, ansiedad sobre el futuro. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Se acordó de las 2 columnas. La decisión de la empresa no estaba bajo su control. Su respuesta a esa decisión, sí. El ejercicio tenía un propósito, reconocer aquello sobre lo cual era inútil preocuparse.
Marcus se dio cuenta de cuánto tiempo y energía había desperdiciado deseando que las personas se comportaran diferentemente, que situaciones del pasado fueran diferentes, que el mundo fuera más justo o comprensivo. Otro aspecto revelador fue percibir cuántas de sus acciones estaban motivadas por el deseo de controlar lo incontrolable. Verificaba obsesivamente el perfil de su exesposa en las redes sociales, no por curiosidad saludable, sino con la esperanza de detectar señales de arrepentimiento. Había creado un perfil en un sitio de citas no porque se sintiera listo para conocer a alguien, sino porque creía que una nueva relación arreglaría su vida. No puedo controlar lo que ella hace con su vida ahora, se dijo a sí mismo, finalmente borrando la aplicación que usaba para monitorearla. Fue un pequeño acto de liberación, la rendición del control ilusorio en favor de un enfoque más productivo. Gradualmente, Marcus redirigió su atención hacia su círculo interno de influencia. Todas las mañanas, practicaba un ejercicio mental. ¿Qué puedo controlar hoy? ¿Qué está genuinamente en mis manos? En su próxima entrevista de trabajo, abordó la situación con una nueva perspectiva. No podía controlar si sería contratado. Podía controlar su preparación, su honestidad, su postura. El resultado importaba, claro, pero ya no definía todo el valor del proceso. Cuando su exesposa llamó tarde en la noche, claramente después de algunas bebidas y queriendo conversar, Marcus tomó una decisión alineada con su nuevo entendimiento. No podía controlar los sentimientos confusos de ella, o su necesidad de conexión emocional intermitente. Podía controlar su propia decisión de establecer límites saludables. Aprecio que hayas llamado, dijo él, pero creo que no es saludable para ninguno de nosotros tener este tipo de conversación ahora. Espero que estés bien. Colgó el teléfono sintiendo algo que no esperaba, no orgullo o sensación de superioridad, sino una calma extrañamente poderosa. Había tomado una decisión basada en sus valores, no en impulsos o en la ilusión de poder controlar los sentimientos de otra persona. Esta práctica transformó su relación con el sufrimiento. El dolor no desapareció, pero dejó de ser amplificado por la rabia contra lo que no podía cambiar o por la expectativa de que otros aliviarían su carga. Como escribió en su diario, hoy no perderé energía con lo que no puedo cambiar. Concentraré mi fuerza donde puedo hacer diferencia. Comprender la filosofía estoica intelectualmente era un paso. Incorporarla en la vida cotidiana era otro completamente diferente. Marcus se dio cuenta de que necesitaba prácticas concretas, hábitos diarios que fortalecieran su núcleo interno. Inspirado por las Meditaciones de Marco Aurelio, que en realidad era un diario personal, nunca destinado a la publicación, Marcus comenzó a escribir todas las mañanas. No era un diario común. Era un diálogo consigo mismo, una forma de examinar sus pensamientos y alinearlos con sus valores más profundos. En una mañana, escribió, recuerda, las personas no te lastiman. Son tus interpretaciones sobre sus acciones las que te lastiman. No puedes controlar lo que ella dijo, pero puedes controlar cómo respondes internamente. Adoptó también prácticas de incomodidad voluntaria. Baños fríos ocasionales. Un día por semana de ayuno intermitente. Caminatas largas bajo lluvia ligera. Pequeños desafíos para recordar al cuerpo y a la mente que la incomodidad puede ser enfrentada e incluso incorporada. Quizás lo más difícil, periodos de soledad intencional. Sin celular, sin televisión, sin distracciones. Solo él y sus pensamientos. Al principio, esos momentos eran casi insoportables, la mente vagaba hacia recuerdos dolorosos, preocupaciones, arrepentimientos. Con el tiempo, sin embargo, esos periodos se convirtieron en refugios. Marcus aprendió a observar sus pensamientos sin ser consumido por ellos. Aprendió a diferenciar entre el pensamiento «estoy solo y abandonado» y la realidad más compleja de su vida. Paradójicamente, a medida que Marcus se fortalecía internamente, se volvía más capaz de conectarse genuinamente con los demás. No desde la necesidad desesperada, sino desde una elección consciente de compartir su fuerza. Como escribió en su diario, la verdadera fortaleza no tiene muros altos, sino cimientos profundos. Existe una diferencia crucial entre estar solo y sentirse solitario.
Marcus estaba descubriendo lo que podemos llamar soledad estoica, un estado de autocontención que no rechaza conexiones, pero no depende de ellas para la integridad del ser. El cumpleaños de Marcus fue un hito en su jornada. Era el primero que pasaría solo en más de una década. En los meses anteriores, esta fecha lo aterrorizaba, la perspectiva de no tener a nadie para celebrar, de pasar el día enfrentando el silencio de su apartamento. Cumpleaños anteriores habían sido eventos sociales, cenas con amigos, celebraciones en familia, siempre rodeado de personas. Había una expectativa implícita de que los días especiales deberían ser necesariamente compartidos para tener valor. A medida que la fecha se aproximaba, Marcus tomó una decisión radical: no intentaría llenar el día con distracciones o compromisos sociales de última hora. Enfrentaría la soledad directamente, exploraría sus dimensiones, tal vez hasta encontraría algo valioso en ella. En sus lecturas, encontró este pasaje de Séneca: retírate en ti mismo, tanto como puedas. Asóciate con personas que te harán mejor. Recibe a aquellos que tú puedes hacer mejores. El proceso es mutuo, las personas aprenden mientras enseñan. La primera parte de esta orientación, retírate en ti mismo, parecía contraintuitiva en una cultura que valora la conexión constante, la disponibilidad permanente, las interacciones incesantes. La idea de que el recogimiento podría ser nutritivo, no solo un estado a ser evitado a toda costa, era revolucionaria. En la mañana de su cumpleaños, Marcus comenzó con un acto simbólico: apagó las notificaciones de su celular. No por rechazo a los posibles mensajes que recibiría, sino para crear un espacio donde pudiera estar genuinamente presente con la experiencia del día, sin la constante interrupción del mundo exterior. Preparó un desayuno que normalmente solo haría para visitas: huevos perfectamente cocidos, pan fresco, frutas arregladas con cuidado en el plato. Era un pequeño acto de autoconexión, reconocer que merecía el mismo cuidado que dedicaría a un invitado. Más tarde, decidió sentarse en un café. No para evitar la soledad, sino para observarla en un contexto diferente. Llevó un libro, pero pasó buena parte del tiempo simplemente observando, el barista creando elaborados diseños en el café, parejas en conversaciones íntimas, amigos riendo de bromas compartidas, otros solitarios como él. Marcus comenzó a ver sus relaciones a través de nuevas lentes. Observó cómo muchas interacciones sociales estaban basadas en dependencias mutuas, personas usando a otras para llenar vacíos, para validar elecciones, para distraerse del dolor individual. Pensó en cómo sus relaciones anteriores frecuentemente seguían ese patrón: una necesidad casi desesperada de aprobación, miedo constante al abandono, uso de otras personas como escudos contra sus propios pensamientos y emociones incómodas. ¿Cuánto de mi sufrimiento, reflexionó, vino no de la pérdida real de las personas, sino de la pérdida de la función que ellas cumplían en mi vida: distraerme de mí mismo? A lo largo del día, recibió algunos mensajes de felicitaciones, de colegas que se acordaron, algunos familiares, hasta un breve texto de la exesposa. En el pasado, habría analizado obsesivamente cada palabra, buscando validación. Hoy, simplemente apreció el gesto, respondió con gratitud genuina, sin esperar que esos mensajes llenaran algún vacío existencial. Él no se alejó de las personas, eso sería otro tipo de dependencia, basada en el miedo. En cambio, aprendió a estar con los otros sin esperar que ellos llenaran algo dentro de él. Un amigo llamó, ofreciendo una cena de última hora al saber que era su cumpleaños. En vez de aferrarse desesperadamente a la oferta como había hecho en situaciones similares en el pasado, Marcus consideró genuinamente lo que deseaba. Descubrió, para su propia sorpresa, que prefería completar el día como había planeado, en su propia compañía. Gracias por la invitación, de verdad, le dijo al amigo. Creo que hoy necesito estar conmigo mismo. ¿Podemos quedar para la próxima semana? No había rechazo en la negativa, solo una elección consciente. La soledad se convirtió en un laboratorio para el autoconocimiento. En sus caminatas solitarias, Marcus practicaba un ejercicio que llamó conversaciones internas honestas. Se preguntaba a sí mismo: ¿qué estoy realmente sintiendo en este momento? ¿De qué estoy tratando de huir? ¿Qué estoy esperando que alguien haga por mí? Las respuestas no siempre eran confortables.
A veces revelaban miedos profundos, inseguridades persistentes, deseos contradictorios. Pero había una liberación en simplemente reconocerlos, en darles espacio para existir sin juicio inmediato. Al final de aquel día de cumpleaños, Marcus contempló la puesta de sol desde una pequeña colina en la ciudad. El cielo pintado en tonos de rosa y dorado, la gradual transición hacia el azul profundo de la noche, el surgimiento de las primeras estrellas, todo testimoniado en silencio contemplativo. Poco a poco, la soledad se transformó de un estado temido a un recurso valorado. Marcus descubrió que, cuando verdaderamente cómodo consigo mismo, su tiempo a solas se volvía regenerativo, no deprimente. Imagen: hombre volviendo a casa después de su día de cumpleaños. Al volver a casa aquella noche, percibió algo sorprendente. Había pasado un día entero solo en su cumpleaños, contra todas las expectativas anteriores, había sido un buen día. No porque nada doliera, hubo momentos de tristeza, de recuerdo de celebraciones pasadas, sino porque había aprendido a cargar esos sentimientos sin ser definido por ellos. Como escribió en su diario, estar solo no significa estar incompleto. Significa que estoy entero, incluso cuando nadie está mirando. Este fue, quizás, el descubrimiento más liberador, que la presencia más constante y confiable en su vida sería siempre la suya propia, y que aprender a estar en paz con esa presencia era el fundamento más sólido para cualquier otra relación que pudiera desarrollar. A medida que Marcus fortalecía su núcleo interno, su comprensión sobre lo que significaba recibir apoyo comenzó a cambiar drásticamente. Imagen: hombre cerca de amigos, pero no dependiente de ellos. Anteriormente, él veía el apoyo como algo que otros deberían proporcionar: consolación, confirmación, rescate emocional. Ahora, comenzaba a ver el apoyo como algo complementario a su propia fuerza, no como sustituto de ella. Un día, recibió un mensaje de un antiguo colega: solo comprobando cómo estás. ¿Quieres hablar? Antes, Marcus habría volcado sus angustias, buscando alivio temporal. Ahora, respondía desde un lugar diferente: gracias por preguntar. Estoy procesando muchas cosas, pero estoy encontrando mi camino. Sería bueno conversar. El encuentro fue diferente de cualquier conversación que habían tenido antes. Marcus habló de sus dificultades sin dramatismo ni desesperación. Escuchó a su amigo con presencia genuina, sin usar la interacción solo para obtener alivio. Marcus comenzó a ver que el verdadero apoyo no era alguien sosteniéndolo para que no cayera, sino personas caminando a su lado mientras él se sostenía sobre sus propios pies. Lo más fascinante: cuanto menos necesitaba desesperadamente el apoyo de los demás, más capaz se volvía de ofrecer apoyo genuino. Sin el peso de la expectativa, sus interacciones se volvieron más ligeras, más auténticas, más equilibradas. Como anotó en su diario, el soporte real es un bonus de la vida, no una necesidad para vivir. La diferencia lo es todo. Una de las realizaciones más profundas de Marcus vino cuando finalmente abandonó la expectativa de que el mundo debería ser justo, comprensivo o consolador. Esta no era una conclusión pesimista, sino liberadora. Como muchos de nosotros, Marcus creció con un sentido intuitivo de justicia. No es justo, era un grito común en la infancia, cuando los hermanos recibían porciones mayores de postre o cuando era mandado a la cama más temprano que los amigos. La expectativa de un mundo fundamentalmente equitativo estaba profundamente arraigada. En la adolescencia, enfrentó lo que consideró su primera gran injusticia: una nota baja en un proyecto en el cual se había esforzado enormemente. «Pero me esforcé tanto», protestó al profesor, quien respondió simplemente: «El esfuerzo no siempre corresponde a resultados». La lección fue amarga, pero no completamente absorbida. En la vida adulta, la expectativa persistió en formas más sofisticadas. Creía, sin cuestionar conscientemente, que si trabajaba con dedicación, sería recompensado proporcionalmente. Que las relaciones verdaderas serían recíprocas. Que la vida ofrecería oportunidades a todos igualmente. Marcus se dio cuenta de cuánto de su sufrimiento venía no solo de los eventos en sí, sino de la revuelta contra ellos. Esto no debería haber ocurrido, ellos deberían haberme apoyado, la vida debería ser más justa, estos pensamientos eran prisiones invisibles.
Después del divorcio, gastó incontables horas en un ejercicio mental doloroso e inútil, intentar encontrar el motivo por el cual merecía el abandono. Parte de él creía que el universo funcionaba como un sistema de recompensas y castigos. Si algo malo ocurría, debía haber una razón justa, una explicación que tuviera sentido dentro de un cosmos ordenado y equitativo. El mismo dolor de injusticia reapareció cuando, en su nuevo empleo, vio a un colega menos calificado y dedicado ser promovido. La familiar sensación de indignación surgió: esto no es justo. Yo merezco esto más que él. En los escritos de Marco Aurelio, encontró este pasaje que resumía perfectamente su descubrimiento: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Fue mientras contemplaba estas palabras antiguas que comenzó a cuestionar una suposición fundamental: ¿y si el universo no fuera un sistema preocupado por la justicia? ¿Y si los eventos simplemente ocurrieran, sin una inteligencia cósmica garantizando la distribución equitativa de felicidad y sufrimiento? La lluvia cae sobre justos e injustos. Las enfermedades afectan a buenas y malas personas. Los accidentes ocurren a inocentes. El talento no siempre es reconocido, el esfuerzo no siempre es recompensado, la bondad no siempre retorna multiplicada. La revelación fue profunda: darse cuenta de que mucho de su sufrimiento venía no solo de los eventos negativos en sí, sino de la creencia subyacente de que estos eventos no deberían haber ocurrido, que de alguna forma violaban un orden natural de justicia. Marcus comenzó a practicar lo que llamaba aceptación activa. No un conformismo pasivo, sino el reconocimiento lúcido de la realidad como es, antes de cualquier intento de cambiarla. El primer paso fue simplemente observar cómo el pensamiento «esto no debería estar ocurriendo» surgía automáticamente ante contrariedades. Desde pequeñas frustraciones del día a día, el autobús atrasado, el café derramado, el archivo perdido, hasta grandes desafíos, ese pensamiento aparecía como reflejo condicionado. Interesante, pensó mientras estaba atrapado en un embotellamiento camino a una entrevista importante. Estoy pensando, esto no debería estar ocurriendo, como si el universo tuviera obligación de abrir camino para mi conveniencia. En una práctica diaria, repetía para sí mismo: las cosas son como son en este momento. No como me gustaría que fueran, no como deberían ser en un mundo ideal, sino como son. A partir de este punto de verdad, puedo actuar. Cuando recibió la noticia de que un amigo cercano había sido diagnosticado con una enfermedad grave, aún sintió el dolor agudo de la preocupación y tristeza. Pero notó que no existía la capa adicional de sufrimiento que antes acompañaría tal noticia: la rabia contra un universo injusto que permitía que personas buenas sufrieran. Esta aceptación permitió que estuviera presente de forma más completa para el amigo. En vez de desperdiciar energía emocional en la revuelta contra la injusticia de la situación, pudo dirigir esta energía hacia el apoyo práctico, presencia compasiva, escucha atenta. Esta perspectiva no lo volvió pasivo, por el contrario. Al dejar de desperdiciar energía luchando contra la naturaleza de la realidad, Marcus encontró más fuerza para cambiar las cosas que podía de hecho cambiar. Canalizó su energía hacia causas significativas, no a partir de la revuelta indignada contra la injusticia, sino de la aceptación lúcida de que, aunque el mundo no sea naturalmente justo, nosotros los humanos podemos trabajar para hacerlo más equitativo. Una de las mayores liberaciones fue abandonar la necesidad constante de entender por qué ocurrían cosas malas, tanto a sí mismo como a los demás. La búsqueda obsesiva de razones, explicaciones y justificaciones para el sufrimiento frecuentemente solo añadía una capa de tormento mental al sufrimiento inevitable. Algunas cosas simplemente son, escribió en su diario. El océano no necesita explicar sus tormentas, ni el cielo sus relámpagos. ¿Por qué exijo que cada sufrimiento humano tenga una narrativa comprensible? Un día, sin darse cuenta inicialmente, Marcus notó que estaba riendo, una risa genuina, espontánea, en respuesta a algo gracioso que un colega había dicho. Fue un momento significativo no por la risa en sí, sino por la ausencia de culpa que antes la acompañaría. Ya no sentía que era injusto encontrar momentos de alegría mientras otros sufrían, o mientras sus propias luchas aún no estuviesen completamente resueltas. Como escribió en su diario,
quejarse de que el mundo no es justo es como quejarse de que la lluvia moja. Mejor guardar esa energía para construir un refugio o aprender a bailar bajo la lluvia. La libertad vino cuando dejé de exigir que el universo me debiera algo, que las personas me debieran algo, que la vida debiera seguir mi guión preferido. Lo que antes parecía resignación era, en realidad, el portal para una forma más profunda de poder, el poder de aceptar la realidad como fundamento para cualquier acción significativa. Esta perspectiva no lo volvió pasivo, por el contrario. Al dejar de desperdiciar energía luchando contra la naturaleza de la realidad, Marcus encontró más fuerza para cambiar las cosas que podía de hecho cambiar. Como escribió en su diario, quejarse de que el mundo no es justo es como quejarse de que la lluvia moja. Mejor guardar esa energía para construir un refugio o aprender a bailar bajo la lluvia. Una de las paradojas que Marcus descubrió fue que, cuando dejó de esperar que el mundo lo consolara, encontró una forma profunda de tranquilidad que el consuelo externo nunca había proporcionado. En el auge de su crisis, Marcus vivía en un estado de vigilancia casi constante y verificando mensajes cada pocos minutos, esperando por la llamada que arreglaría todo, por la oportunidad que cambiaría su vida, por la persona que llenaría su vacío. La espera era, en sí misma, una forma de tormento. Incluso cuando lo que esperaba ocasionalmente llegaba, un mensaje positivo de la ex esposa, un elogio en el trabajo, un momento de conexión genuina, la satisfacción era momentánea. Pronto retornaba la familiar ansiedad, la búsqueda del próximo momento de validación, la dependencia de confirmación externa. Esa tranquilidad fue puesta a prueba cuando recibió una llamada informando que su antiguo cargo había sido ocupado por un colega menos calificado. En el pasado, esa noticia habría desencadenado una tormenta emocional o rabia, autocompasión, resentimiento. Años antes, cuando pasó por una situación similar, fue descartado para una promoción en favor de un colega con más conexiones políticas, su reacción fue explosiva. Pasó semanas rumiando, quejándose a quien quisiera oír, escribiendo emails que felizmente no envió, permitiendo que el incidente consumiera completamente su paz mental. Esta vez, sintió un leve malestar, después de todo, era humano, pero el malestar no se transformó en tormenta. Observó el sentimiento, lo reconoció, y continuó su día. Interesante notar cómo la noticia sobre el cargo me afectó, escribió en su diario aquella noche. Sentí un impulso inicial de indignación, yo merecía esa posición. Después, una punzada de inseguridad, tal vez no sea tan bueno como pensaba. Entonces, algo nuevo, la capacidad de simplemente notar esos pensamientos sin identificarme completamente con ellos. No soy mis pensamientos o emociones, soy la conciencia que los observa. Marcus había incorporado una práctica estoica llamada praemeditatio malorum, premeditación de los males, visualizar regularmente posibles adversidades para disminuir su impacto en caso de que ocurrieran. No como ejercicio de pesimismo, sino de preparación mental. Cada mañana, dedicaba algunos minutos a considerar calmamente, ¿y si hoy recibo un rechazo de empleo? ¿Y si encuentro a la ex esposa con su nueva pareja? ¿Y si enfermo? ¿Y si enfrento un problema financiero inesperado? El propósito no era cultivar ansiedad o negatividad, sino justamente lo opuesto, desmitificar los temores, desarmarlos a través de la contemplación deliberada, preparar la mente para lidiar con adversidades sin el elemento adicional de sorpresa. Entonces, cuando la noticia sobre el cargo llegó, no fue un shock devastador, sino algo para lo cual ya se había preparado mentalmente. Esto era una posibilidad que ya consideré, pensó. Es decepcionante, pero no es el fin del mundo, ni define mi valor como profesional. La ausencia de expectativa no lo volvió apático o indiferente. Por el contrario, le permitió actuar con generosidad genuina, sin cálculo de retorno. Ayudaba a los demás no para garantizar apoyo futuro, sino simplemente porque estaba alineado con sus valores. En el nuevo empleo que finalmente consiguió, se ofreció para orientar a un colega recién llegado que parecía perdido. En el pasado, tal gesto habría estado cargado de expectativas, reconocimiento de los superiores, gratitud eterna del colega, construcción estratégica de una red de apoyo. Ahora, simplemente ayudaba porque podía, porque aliviaría el sufrimiento de otro ser humano.
Una mañana, mientras tomaba café antes del trabajo, Marcus percibió algo notable: no había revisado su celular en horas. No sentía la familiar compulsión de verificar mensajes, emails, notificaciones, aquella búsqueda constante de confirmación externa que antes dominaba sus días. Este pequeño momento de conciencia evolucionó hacia una práctica intencional: periodos planeados sin el dispositivo, horas dedicadas a estar completamente presente sin la distracción constante de las comunicaciones. No como ejercicio de autodenuncia tecnológica, sino como afirmación de autosuficiencia interna. Tal vez la señal más tangible de esta nueva paz era el sueño. Después de meses de insomnio tras sus pérdidas, Marcus volvió a dormir profundamente. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque había dejado de librarlos como batallas internas durante la noche. El ruido de la lluvia es solo el ruido de la lluvia, pensó una noche, oyendo el agua golpear en la ventana de su habitación. No es un presagio, ni una metáfora, ni una señal de que debería estar triste. Es solo agua cayendo del cielo, y puedo simplemente escucharla sin añadir ninguna historia. Cuando una colega de trabajo demostró interés romántico, invitándolo a un café fuera del horario laboral, Marcus notó otra señal de su transformación interna. No existía la familiar desesperación de aferrarse a la primera posibilidad de conexión, ni el miedo paralizante de nuevo rechazo. Solo una respuesta genuina, basada no en carencia, sino en interés auténtico. Sería estupendo, respondió sinceramente. El encuentro fue agradable, la conversación fluyó naturalmente. Si aquello llevaría a algo más profundo o no, Marcus descubrió que estaba genuinamente en paz con cualquier resultado. La ausencia de expectativa desesperada creó espacio para una conexión más auténtica, sin el peso de necesidades no expresadas o exigencias implícitas. Cuando su coche se averió inesperadamente, generando un gasto considerable, Marcus experimentó solo el nivel natural de frustración que tal situación merecía, sin la amplificación dramática que antes habría acompañado cualquier contratiempo. Esto es inconveniente, costará dinero y exigirá algún reajuste de mi agenda, pensó. Nada más, nada menos. Como escribió en su diario, la verdadera paz no viene cuando todo está perfecto. Viene cuando ya no necesitas que todo esté perfecto. Un día, Marcus se dio cuenta de algo extraordinario: habían pasado varios días sin que pensara en la ex esposa. No por esfuerzo consciente de evitación, sino simplemente porque su mente ya no gravitaba automáticamente hacia esa fuente familiar de dolor. No había olvidado la relación, pero esta ya no definía su presente con la misma intensidad. Visitó, a propósito, un restaurante que solía frecuentar con ella. Se sentó en la misma mesa donde habían compartido tantas comidas. Sintió una punzada de nostalgia, un reconocimiento de la historia compartida, pero no la devastadora ola de pérdida que antes habría hecho tal visita imposible. Su atención, antes tan consumida por sufrimiento, ansiedad y rumiación, se volvió gradualmente disponible para notar las pequeñas bellezas de la existencia cotidiana: el sabor del café por la mañana, la textura de una hoja caída, la gentileza casual de un extraño sosteniendo una puerta abierta. Lo que más me sorprende, escribió, es que encontrar paz nunca fue una cuestión de eliminar dificultades, sino de cambiar mi relación con ellas. Es como si hubiera vivido en una casa que parecía pequeña y sofocante, solo para descubrir que siempre hubo una puerta que llevaba a un jardín espacioso. La puerta siempre estuvo ahí, simplemente nunca la noté. La palabra sustentación viene del latín sustentare, sostener por debajo, soportar, mantener erguido. Para Marcus, el concepto ganó nuevo significado a medida que aprendía a ser su propio pilar. La sustentación emocional no era solo sobre sobrevivir a las dificultades, sino sobre prosperar a través de ellas. Marcus se dio cuenta de esto cuando, después de meses de búsqueda, finalmente consiguió una entrevista para un nuevo cargo. En la entrevista, el gerente preguntó directamente: «Veo que has pasado por un periodo difícil profesionalmente. ¿Cómo lidiaste con eso?». En el pasado, Marcus habría minimizado sus dificultades o, alternativamente, se habría presentado como víctima de circunstancias. Esta vez, respondió con una honestidad equilibrada. Pasé por un periodo desafiante, sí. Aprendí mucho sobre resiliencia y adaptación.
Descubrí recursos internos que no sabía que poseía, y eso me hizo más capaz de navegar por incertidumbres, una habilidad que creo que es valiosa para esta posición. Cuando recibió la oferta de empleo algunas semanas después, sintió satisfacción, pero no el alivio desesperado de quien finalmente es salvado. El empleo era bienvenido, pero no era su salvador, él ya había encontrado esa sustentación dentro de sí. Lo más significativo, Marcus comenzó a ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. No ofreciendo consejos vacíos o consuelos superficiales, sino compartiendo auténticamente su jornada y los principios que lo habían fortalecido. Como escribió en su diario, sustentarse no significa no necesitar a nadie. Significa no derrumbarse cuando los demás no pueden o no logran sostenerte. La verdadera prueba de cualquier filosofía de vida no es cómo funciona en tiempos de calma, sino cómo sostiene a una persona en medio de la tormenta. Para Marcus, esa prueba vino inesperadamente, 5 años después de su transformación inicial. 5 años habían pasado desde aquel domingo por la mañana en que Marcus primero se dijo a sí mismo: esto duele. Y está bien que duela. En estos años, había construido una nueva vida, no perfecta, pero sustancial. Un trabajo estable que utilizaba sus talentos. Algunas relaciones significativas, incluyendo una romántica que se desarrollaba lentamente, con madurez. Una rutina que incluía prácticas regulares de autocuidado y crecimiento. Una mañana de miércoles, recibió la noticia de que su madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave. La misma enfermedad que había llevado a su padre. Años antes, cuando recibió noticia similar sobre su padre, la reacción fue de colapso completo. Incapaz de funcionar, se había alejado del trabajo por semanas. Se ahogaba en desesperación, alcohol, negación, cualquier cosa para no sentir plenamente el terror y la impotencia de la situación. La necesidad de parecer fuerte frente al padre enfermo contrastaba dolorosamente con los colapsos emocionales cuando estaba solo. Esta disonancia aumentaba su sufrimiento, la imposibilidad de ser auténtico, de integrar su duelo, miedo y amor en una respuesta coherente. En un primer momento, sintió el golpe en toda su fuerza. El dolor era real, intenso, innegable. No había filosofía en el mundo que pudiera eliminar el sufrimiento natural de ver a un ser querido enfrentar una enfermedad grave. Las lágrimas vinieron, no reprimidas por falso estoicismo, no explotando en desesperación incontrolable, sino fluyendo naturalmente como expresión apropiada de amor y preocupación. La diferencia no estaba en la ausencia de emoción, sino en la calidad de la relación con ella. Pero entonces, algo notable ocurrió. En vez de ser engullido por el dolor, Marcus se encontró capaz de estar presente con él. En vez de ser paralizado por el miedo, consiguió pensar con claridad sobre cómo podría ayudar a su madre. Hoy recibí la noticia que más temía, escribió en su diario aquella noche. Mamá está enferma, posiblemente gravemente. Siento miedo, tristeza, hasta rabia. Pero noto algo diferente esta vez, estoy sintiendo todo esto sin ser consumido. Hay dolor, pero también claridad. Hay miedo, pero también propósito. Estoy triste, pero funcional. Esta es, quizás, la verdadera fuerza, no la ausencia de emoción difícil, sino la capacidad de cargarla mientras continúo presente y capaz. En los días siguientes, tomó medidas prácticas, investigó tratamientos, organizó consultas médicas, adaptó su agenda para estar más presente. No a partir del pánico, sino de la aceptación activa de la situación y del enfoque en lo que estaba bajo su control. En vez de buscar solo confort en negaciones optimistas como todo estará bien, buscó comprender realistamente la condición médica. Quería estar preparado para todas las posibilidades, no para atormentarse, sino para poder ser el mejor apoyo posible, independientemente del curso que la enfermedad tomara. Necesitaré adaptar mi horario en las próximas semanas, explicó calmamente a su supervisor. Mi madre fue diagnosticada con una condición seria y quiero estar presente durante el proceso inicial de tratamiento. He organizado mis proyectos para que nada esencial sea afectado, y estaré disponible remotamente para emergencias. La calma y claridad con que comunicó la situación permitieron una respuesta de apoyo genuino en vez de la incomodidad evasiva que frecuentemente acompaña a noticias difíciles compartidas desde la desesperación. Más importante,
consiguió estar verdaderamente presente para su madre. No sobrecargándola con sus propias emociones, no dependiendo de ella para consuelo, como frecuentemente ocurre en una inversión de papeles, sino ofreciendo una presencia fuerte y compasiva. «Tengo miedo», confesó su madre durante una conversación particularmente vulnerable. «Lo sé», respondió Marcus, sosteniendo su mano. «Es aterrador, y tiene sentido estar con miedo. Estoy aquí contigo, y vamos a enfrentar esto juntos, un día a la vez». El alivio en su rostro era palpable, el alivio de no necesitar fingir optimismo, de poder ser honesta sobre sus temores sin derrumbar al hijo o sobrecargarlo. La fuerza de Marcus creaba un espacio donde ella podía ser vulnerable cuando lo necesitaba. En los meses siguientes, mientras acompañaba a la madre a través del laberinto de tratamientos, Marcus mantuvo un equilibrio notable, presente y comprometido, pero no consumido, preocupado, pero no paralizado, esperanzado, pero no en negación. Incluso en este periodo desafiante, mantuvo prácticas esenciales de autocuidado, no como indulgencia egoísta, sino como necesidad para sostenerse como apoyo consistente. Caminatas breves cuando era posible. Momentos de escritura reflexiva. Sueño adecuado. Nutrición básica. Pequeños actos que mantenían su propio tanque suficientemente lleno para seguir presente. En una de sus caminatas, Marcus se dio cuenta de la profundidad de su transformación. No era que ya no necesitara consuelo, era que se había vuelto capaz de consolarse a sí mismo. No que no sintiera dolor, era que el dolor ya no lo dominaba. Cuando amigos ofrecían apoyo, aceptaba con gratitud, sin vergüenza o necesidad desesperada. «Sería estupendo si pudiera sustituirme en la visita del jueves», dijo a un amigo que se había ofrecido para ayudar. «Eso me permitiría asistir a una reunión importante en el trabajo». La diferencia sutil, pero profunda, era que este apoyo era recibido como complemento a su propia fuerza, no como sustituto necesario para una deficiencia interna. El viaje estoico de Marcus no lo llevó a una ausencia de emociones, sino a una relación diferente con ellas. Sentía todo: la tristeza, el miedo, la rabia, la alegría, pero no era definido o controlado por esos sentimientos. Un día, sorprendentemente, él y su madre rieron juntos, una broma compartida durante una sesión de quimioterapia. La risa no negaba la gravedad de la situación, sino que afirmaba la continuidad de la vida y la alegría incluso en circunstancias difíciles. Era una pequeña rebelión contra el poder de la enfermedad de definir completamente la experiencia. Cuando los médicos ofrecieron evaluaciones contradictorias sobre el pronóstico, uno más optimista, otro más cauteloso, Marcus no se aferró desesperadamente a la opinión más favorable ni sucumbió a la desesperación por la más desafiante. Se mantuvo en un lugar de apertura a la realidad tal como se desarrollaba, dispuesto a adaptarse según fuera necesario. Eventualmente, recibieron la noticia de que el tratamiento estaba funcionando, no una cura milagrosa, pero una estabilización de la condición que permitiría años de vida con calidad razonable. El alivio fue real, pero no definía su capacidad de seguir adelante. «Lo que más me impresiona», reflexionó Marcus, «no es el resultado médico favorable, sino cómo atravesé todo este proceso. Hace 5 años, habría sido destruido por la ansiedad, dependiente de validación constante, incapaz de soportar la incertidumbre. La diferencia no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de cargar ese sufrimiento sin ser dominado por él». Como escribió en su diario aquella noche, el hombre que no necesita ser consolado no es aquel que no sufre, sino aquel que ha aprendido a acoger su propio sufrimiento. No aquel que no cae, sino aquel que sabe cómo levantarse solo. El futuro permanece incierto, como siempre fue y siempre será. Mi madre está estable ahora, pero la enfermedad aún está presente. Mi trabajo va bien, pero el mercado es volátil. Mi relación está floreciendo, pero todo amor viene con vulnerabilidad. No hay garantías. Y por primera vez en mi vida, eso parece no solo soportable, sino parte de la belleza de la existencia. No necesitamos certezas para tener paz. En su caminata vespertina, ahora un ritual diario, Marcus contempló la puesta de sol con la tranquilidad de quien ha encontrado algo precioso y raro, la capacidad de sostenerse emocionalmente sin aislamiento, de sentir plenamente sin ser consumido, de amar profundamente sin dependencia desesperada.
La libertad paradójica que viene de no esperar que el mundo nos ofrezca lo que solo podemos encontrar dentro. El viaje de Marcus, del hombre que esperaba que el mundo lo consolara al hombre que aprendió a sostenerse, no fue rápido ni fácil. Fue un camino de pequeñas elecciones diarias, prácticas consistentes y cambios graduales de perspectiva. ¿Y tú? ¿Estás esperando que alguien o algo externo venga a resolver tu dolor?